Bueno, buenos días. Buenos días, profe. Bueno, Buenos días. Buenos días. Buenos días, profesor. buenos días. Empezamos bien hoy. Sí. Bueno, vamos a continuar entonces con el tema en el que estamos, que es el de la hoja de cálculo. Voy a presentar el enunciado del problema. Está aquí disponible. El punto 6, ya hicimos el punto 5, vamos al punto 6. Entonces, generar números aleatorios ¿ya? En un rango, entre 0 y 1 en un rango y números fraccionarios. Entonces, el primer problema es generar 25 números aleatorios entre 0 y 1. ¿Ya? Entonces, lo vamos a hacer en una columna. En la siguiente columna, entonces 25 números entre 5 y 25. Y en la siguiente columna, entonces, 30 números aleatorios entre 5.5 y 15.5. Voy a hacer aquí 25 también. Calcular para cada una de estas series el mayor, el menor, el promedio y guardarlo con un nombre. Entonces vamos entonces al problema. Aquí está el enunciado, aquí está la solución del problema. Esta primera columna simplemente lo que me dice es que esos son los 25 datos que se están generando. Es como una muestra. Aquí también dan una ayuda para generar el número real, que es el tercer punto, entre 5.5 y 15.5, entonces debo usar una fórmula que está expresada aquí. Aleatorio, que es la función que me genera un número aleatorio entre 0 y 1, multiplicado por b menos a más a. Entonces, donde b es el primer valor, B es el último valor, a es o el más alto, a es el primer valor o el más bajo, y entonces con esta formulita generamos esos números entre 5.5 y 15.5. Entonces vamos a la solución. Bueno, entonces dijimos que lo primero era generar como los números. Voy a generar los números. Entonces, para generar esos números consecutivos, pues voy a hacer lo siguiente. Igual, aquí coloco el valor 1 que ya había generado. Podría haber hecho empezar en 0 o en blanco y entonces hacer la fórmula inmediatamente. Más 1. Entonces, esta formulita la copio aquí. Voy a hacerlo hasta este sitio. Entonces son 18 números, ustedes van a hacer 25 y vamos a hacer entonces las funciones que están pidiendo ahí. El primero es un número aleatorio entre 0 y 1. Ese número se genera con la función aleatorio. Entonces voy a colocar aquí aleatorio entre 0 y 1. Entonces, no es 0 o 1, sino entre 0 y 1. Los aleatorios son números reales que se generan entre 0 y 1. Entonces, esos números son los que se van a generar a continuación de aquí. Entonces, voy a la función, busco aleatorio. Sí, aleatorio está aquí de primera. ¿Ya? Entonces, siguiente. ¿Ya? Y aceptar. Ya se generó el número. O sea, esto es muy sencillo. ¿Sí? Y ya copio la fórmula de ahí para abajo y ya me quedaron los números aleatorios generados. El siguiente... Profe, sí, dime. una pregunta, ¿cómo abriste el cuadro de función? Es que no alcancé a ver, profe, qué pena. Voy a hacerlo aquí enseguida, ¿sí? Este sería aleatorio este es entre 5 y 25. Listo, entonces vayan observando, por favor, vayan observando lo que pasa con los números aleatorios que ya coloqué, ¿sí? Cada que yo pincho en alguna celda
o hago algún trabajo en alguna celda de la hoja, esos números cambian automáticamente. O sea que son números que pues, se van modificando en la medida en que yo voy trabajando. Entonces, dije, simplemente voy aquí donde está la función fx. ¿Ya? Entonces, fx, y aquí hay una lista de funciones, y ya tengo cuáles son las funciones que debo usar, porque es aleatorio, ¿no es cierto? Entonces, escojo el aleatorio que es el que me estabas preguntando. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe, ya, muchas gracias. Bueno, y entonces, para esta columna vamos a hacer el siguiente, mira, aleatorio entre, ¿ya? Aleatorio entre, veamos aquí, siguiente, el primer valor es 5 y el mayor es 25, ¿ya? O sea, me tiene que aparecer, el número aleatorio me tiene que aparecer entre esos valores, no pueden aparecerme menores de 5, a pesar de que los aleatorios van entre 0 y 1, solamente me puede generar de 5 a 25, no pueden ser mayores de 25. Y entonces vamos, le damos a aceptar y entonces ya sale, sí, fíjense que cambió el número aleatorio cuando ya le di aceptar, ¿ya? Y entonces me generó un número entero entre 5 y 25. Esa fórmula pues yo también la puedo copiar aquí enseguida y ya entonces me quedan generados los números entre 5 y 25. Pues, si ustedes observan, ven que el número más bajito es 5, pero el 25 no se generó, no se alcanzó a generar. Bueno, y vamos a los aleatorios entre el 5,5 y 15,5. Fíjense que también estos números aleatorios se van modificando. Por aquí ya hay un 25, que no había, antes no había. Entonces pincho aquí para resaltar este título y cambian automáticamente los valores. En esta ocasión ya aparece 5 y aparece 25, pero no se repiten los números, ¿ya? Entonces vamos a hacer la fórmula que está expresada allí. Entonces sería igual, función, ¿no es cierto? Aleatorio, siguiente, ¿no es cierto? Entonces aquí pues podemos hacer de una vez la fórmula. Multiplicado por, pues, entre paréntesis, 15,5 menos 5,5, cierro paréntesis, más 5,5. Entonces le doy a aceptar y entonces ya me generó el número aleatorio. Para reproducir esa fórmula, entonces simplemente tomo la celda de la esquina inferior derecha y la jalo hasta donde la necesite. Entonces, recuerden que ustedes tienen que generar 25 valores. Yo genero aquí 18. ¿Ya? Y lo que me piden es para cada columna calcular el mayor, calcular el menor, ¿sí? Y calcular el promedio. Entonces voy a hacerlo solamente para esta columna. ¿Ya? Ese trabajo pues ya lo habíamos hecho en el último problema, hallar el máximo. Entonces pues es como retomar la idea. Entonces función, vamos a buscarla acá en matemáticas, a ver si está el máximo. Máximo no está aquí en matemáticas, entonces debe ser estadística. Máximo. Máximo, aquí está, max. Siguiente. Y entonces aquí lo que tengo que decirle es el rango en el cual yo debo buscar ese máximo. ¿Ya? Entonces, vengo, marco, vale. Aquí sería B55, vamos a arreglarlo aquí de una vez. ¿Ya? Y entonces le doy a aceptar porque ya tengo la fórmula. Lo único que tengo que colocar aquí es como el mensaje.
que diga cuál es que ese valor que está ahí es el máximo. Y fíjense que va cambiando en la medida en que yo hago algo en la hoja. Va a resaltar este título y vamos a ver qué pasa con ese título. Sí, si ven que van cambiando. Y ya, pues reproducirlo, pues entonces es lo mismo que hicimos allá, simplemente que se hace para el lado de las columnas. Entonces, esto lo quiero centrado, pues lo voy a colocar aquí. Entonces, cada vez se va cambiando ese valor. Vamos ahora al mínimo. Esta parte, pues ya nosotros la sabemos hacer. Eso se hizo en la semana pasada. Y entonces, vamos a las funciones, buscamos el mínimo, ya sabemos que esa es estadística. Y entonces aquí en mínimo, buscamos por la M, min, siguiente, y aquí entonces colocamos cuál es el rango de los valores a los cuales debo calcular, a los cuales le debo hallar el valor mínimo. ¿Listo? Aceptar. Y entonces ya tengo el valor mínimo. Entonces, en este caso, pues no pasa a punto 9, sino que el valor máximo es 0.87 y el mínimo sí es 0.04. Esta formulita también la puedo copiar, ¿sí? Jalando la celda, en este caso, hacia el lado derecho. Bueno, y el promedio, entonces vamos a calcularlo. Entonces voy a buscar en las funciones la función estadística para calcular el promedio. Debe estar por la P, promedio, y hemos pasado por varias de esas fórmulas que vimos la semana pasada. Entonces promedio, siguiente, entonces el promedio también es con los datos, con los 25 datos. Recuerden que aquí yo solamente tengo 18, ¿ya? Y entonces ya tengo el promedio. Para calcular los promedios de las demás columnas, pues también jalo la formulita de la celda y entonces ya me queda resuelto el problema. ¿Preguntas? No, profe, full. Profe, ¿cómo hiciste la primera parte de que hiciste los números de 1 a 18, que los bajaste? ¿De 1 a 18? Ah, esta parte, mira, voy a hacer, bueno, voy a borrarla y la voy a hacer de nuevo porque a veces es útil hacerla. Si yo tengo aquí un título, ya, por ejemplo, número, ¿sí? Entonces, pues yo no podría usar esta celda para arrancar. ¿Listo? Entonces tengo que colocar aquí el 1 y aquí entonces coloco la celda igual a esta que tiene 1 y enseguida le coloco más 1. ¿Ya? Entonces me queda 2. ¿Qué es lo que hago? Copiar esa formulita. ¿Ya? Entonces le doy control C y pongo de ahí abajo, o como he hecho, y le doy luego control B, marco donde la quiero, le doy control B. O como he hecho anteriormente, que es tomar la celda y aquí en la esquina inferior derecha hay un cuadrito y simplemente lo jalo, ¿ya? Hacia donde quiero que se copie esa fórmula. ¿Está claro? Sí, profe, gracias. Bueno, otra cosita. Supongamos que aquí no hay ese título, ¿no es cierto? Entonces yo puedo disponer de esta celda. Voy a hacer lo siguiente, voy a borrar esto acá. Voy a hacer lo mismo, simplemente que pues voy a aprovechar esa celda. Entonces le doy igual esta celda más 1. Entonces pues ya me quedó el 1 y lo que hago es, como esta celda es la que tiene la fórmula, entonces la copio en las siguientes. Ya, y ya hago lo mismo. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, vamos al siguiente problema entonces. El siguiente problema pues tiene que ver con gráficos, ¿ya? Entonces pues ustedes tienen que representar gráficamente la información que está en este cuadro, ¿va? Pero espérate a ver que yo estoy aquí hablando en abstracto y entonces tengo que mostrar el enunciado del problema. Voy a mostrar el enunciado del problema.
Bueno, entonces vamos al punto 7, ¿ya? Generar gráficos en CAD. ¿Ya? Entonces, para este punto tenemos un cuadro de medallería del 2012 y entonces pues ahí están los datos, ¿cierto? Entonces ustedes deben transcribirlo, ¿ya? Y, pero pues yo ya tengo esa parte, me tocó transcribirla también, no se preocupen que yo también lo hice. Entonces vamos a hacer la transcripción. Por favor, vayan adelantando los datos. ¿Ya? Pueden copiar los datos hasta el 8 o hasta el 10 para que no nos demoremos tanto copiando todos esos datos que están allí. El resto del trabajo pues lo hacen ustedes por su cuenta. El segundo punto constituye en hacer un diagrama, elaborar un diagrama de barras para representar gráficamente esa distribución por tipo de medalla. El tercero es un diagrama tipo pastel y el punto 4 es graficar una función. Entonces, esta graficación de funciones puede ser muy útil, especialmente, por ejemplo, para laboratorios, donde yo tengo, en muchos laboratorios tengo la expresión que representa el ensayo que se hizo, y entonces lo único que tengo que ponerle valores. ¿Ya? Y entonces, esos valores, pues los puedo... ¿Se fue el profe o es que me parece? Profe. Yo creo que sí. Ay, no. Sí, se le fue el internet. No. ¿Se fue el profesor? Estamos en la clase de tecnología y es en la que hay más problemas. ¿Y por qué murió? Se fue, uy, ¿cómo así? Se ha ido al cielo y para poder ir yo. Oh, que está dando la clase. Profe, no la escuchamos. Sí, no, pues que cuando miré estaba activado y ahora ya no. Bueno, ¿ya se activó o no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, listo. Gracias por su paciencia. El internet de mi casa se cayó, entonces pues ahí estaba la falla. Afortunadamente pues como que tenemos esas eventualidades y nos dan un tiempito para pues, descansar por lo menos un poquito. Bueno, vamos a ver el ejercicio. Entonces, el ejercicio lo tengo aquí en la práctica 7, el punto 7. ¿Sí? Bueno, entonces, en este ejercicio, pues ya tengo los datos, ¿sí? Yo transcribí los datos, vamos a mostrarlos aquí.
Vamos a... Bueno, entonces ahí están los datos. Yo tengo hasta el 15, pues tenía un poquito más de tiempo, entonces hice hasta el 15, hasta el puesto 15, y allí en los datos está hasta el puesto 27. Entonces, el, el ejercicio duro aquí, digámoslo así, es transcribir esos datos. Porque la generación de los gráficos, pues es algo sencillo. Hay que tener un poco de paciencia para hacer los gráficos, ¿no es cierto? Pero eso tiene su recompensa cuando ya lo hemos terminado. Entonces voy a mover esto por acá al fondo como para que no me moleste cuando estoy haciendo el, el gráfico. Entonces, bueno. Entonces, para hacer el gráfico, entonces coloco el cursor en alguna parte, ¿no es cierto? Donde quiero el gráfico. A veces no, pues no queda como en el sitio que uno quiere, pero por lo menos, y a veces le tapa a uno también los datos. Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Lo primero, entonces, vamos a la pestaña de insertar. Y ahí la segunda opción dice gráfico. Entonces pinchamos allí, gráfico, y pasó ahí. Bueno, ahí está el asistente, ¿no es cierto? El asistente y, el gráfico que se está generando, pues está quedando ahí encima, miren, ¿sí? Está quedando ahí encima. Entonces, tenemos que escoger el tipo de gráfico, eso es lo primero que aparece allí, tipo de gráfico, y el problema me dice, mire, usted tiene que hacer un gráfico por columnas, entonces pues ya está de primerito, entonces hago el ejercicio utilizando las columnas. Entonces, creo que para esas medallas que están allí, el más apropiado es este, que dice normal, ¿ya? Entonces pincho allí, sigo adelante, intervalo de los datos, ¿no es cierto? Entonces, el intervalo, pues voy a marcarlo desde la posición A3, bueno, L2, vamos a ver si puedo mover esto de aquí. Insertar, gráfico. No, pero es que no me lo deja allí en donde estorba. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a copiar esos daticos, insertar, gráfico, columna, intervalo de datos. Entonces, pues vamos a ver si me sale aquí. Opa, me salieron fueron los datos. Entonces me va a tocar hacerlo como a mano. Ah, bueno, ahí ya están y están marcados, ¿ya? Simplemente es hundir allí donde dice expandir y entonces me marca los datos. ¿Listo? Le doy enter, esto está malo, vamos a otra vez a repetirlo. Ahí está el intervalo, está total.
series de datos están en columnas. La primera fila es etiqueta. ¿Ya? Y entonces le damos siguiente, las series de tiempo, series de datos. Y entonces, pues aquí puedo hacer algunos arreglos para los bordes. No voy a hacer mucho adorno, ¿sí? Por aquí estarían los datos que quiero trabajar. Si no necesito la posición, pues entonces pues, la elimino más adelante. Vamos a ver qué me sale. Siguiente. Y aquí entonces voy colocando el título que debe aparecer en el gráfico. Entonces, distribución, medallería. Ustedes pueden colocar el título que prefieran. En el eje X, en el eje X, pues deben estar las delegaciones. Y en el eje Y, las medallas. Entonces le damos finalizar y pues aquí me salen las medallas. Resulta que pues este cuadro de medallería pues contiene una columna que es la columna de total, que está en azul claro, total, ¿sí? Y esa columna pues de pronto me causa un poquito de ruido con las demás. Entonces vamos a eliminar esas, eh, eh, esas celdas. Entonces, no necesito la posición, necesito es la delegación. Entonces, la primera columna, posición, tampoco la necesito. Observen que me sale aquí, ya, me sale aquí abajo. Me sale 1, que sería Antioquia, 2, Valle, etcétera, y el 16 sería total. ¿Ya? Pues pienso yo que el total no lo necesitaría. Igual para el puesto 16, entonces me saldrían todas las medallas que están que es la suma de todas las medallas que están allá arriba. ¿Ya? Entonces no creo que sea conveniente tener esa información en este gráfico. Entonces vamos a cambiarlo. Cuando yo quiero cambiarlo, pues bueno, cuando estoy parado en el gráfico, aquí en esta barra se desaparece toda la información que estaba inicialmente para edición de texto y para otras ayudas, entrada, pero entonces me aparecen unos botones que son para, para manejar los gráficos, ¿sí? Para manejar los gráficos. Entonces, pues vamos a manejar esos gráficos, esos botones para controlar esos gráficos. Entonces, vamos otra vez, marcamos aquí y fíjense que se cambió, me parece, ya. El tipo de gráfico no necesito cambiarlo, sigue siendo el mismo. El área del gráfico, pues tampoco la voy a cambiar. Este tampoco, y aquí me aparece intervalos de datos, entonces vamos a cambiarlo. Entonces me aparece A3, ¿ya? A3, entonces yo necesito que sea B3, entonces pues lo cambio aquí mismo. Yo podría ir al fondo, ¿sí? Podría ir aquí al fondo a este botón y entonces marcar las celdas con las cuales yo quiero trabajar. Y no voy a ir hasta la F, sino hasta la E, entonces aquí iría la E, letra E, la celda E19. Si es la celda E19, debería aparecer toda esta fila de datos que son los totales y dijimos que no la necesito, o sea que necesito aquí solamente hasta la 18. ¿Ya? Entonces le doy a aceptar y observen que inmediatamente se cambia el gráfico y entonces ya el gráfico tiene otra forma de presentación que ya es más acorde con lo que se necesita. Preguntas.
Bueno, vamos aquí hay de todas maneras un errorcito porque me sigue apareciendo la delegación con 1. Vamos a mirar el intervalo de datos. Ya está la B. Vamos a colocar aquí primera columna como etiqueta y entonces ahora sí me sale el nombre de cada delegación. Listo, no es sino venir aquí a donde dice intervalos de datos y marcar que la primera fila es una etiqueta, o sea, oro, plata y bronce es lo que yo necesito básicamente, y esas me aparecen aquí al fondo en los colores que representan cada una de esas medallas. Y la primera columna como etiqueta sería, recuerden que yo marqué ahora a partir de la columna B, entonces sería el nombre de la delegación. Entonces le doy aceptar, ¿ya? Y como títulos, pues me aparecen los que sí necesito. Estas serían las medallas, serían el eje Y en el eje X la delegación. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Bueno, este gráfico, fíjense que es como una imagen, que pues es una, yo la llamaría una imagen interactiva en el sentido de que si yo cambio algún dato, eso se va a ver reflejado en el gráfico. Vamos aquí, por ejemplo, dice Córdoba, y entonces aquí le voy a colocar, en vez de 9, voy a colocarle 90. ¿Sí? Es con 90 quedaría ya de cuarto, ¿no es cierto?, en las medallas de oro, pero miremos el gráfico a ver qué pasa en el gráfico. ¿Sí? Inmediatamente se cambia el valor de las medallas de oro para Córdoba. Bueno, el siguiente gráfico es un gráfico por sectores, ¿no es cierto? Entonces vamos a generar el gráfico. Vamos a generar el gráfico. Bueno, entonces nuevamente insertar, gráfico. Y entonces necesito un gráfico que sea por sectores. Entonces, pues no sé, me parece que este podría servirnos, el de sectores, no sé, creo que es como el más parecido al concepto de sector. ¿Sí? Miremos a ver área, pues yo no creo que este sea el más apropiado. El de barra, pues también lo podría tener, pero me parece que este es como el más apropiado para los sectores y lo voy a colocar con un espacio entre cada sector. También podría darle un aspecto de 3D y aquí entonces le doy alguna opción que me aparezca, aunque aquí pues no parece que no hay nada que marcar. Listo, entonces siguiente. Los datos, ya sabemos que los datos, pues tengo que venir aquí al botón que está al fondo para seleccionar el intervalo y entonces aquí en el intervalo pues marco el sector, le doy aquí a expandir, bueno, esto tampoco me parece que no me deja mostrar vamos a cancelar aquí a ver qué. Insertar, gráfico, círculo, aspecto de 3D, intervalo de datos sería, bueno, sería
de pesos B3 a pesos B y 18. Pesos. Miramos los y series de datos, elementos del gráfico para colocar los títulos y lo mismo. Distribución en medallería. Vamos a colocarlo arriba. Y vamos a ver. Bueno, aquí no me parece que no me tomó el intervalo. Bueno, vamos acá a ver si ya nos atiende el intervalo de categoría. Efectivamente, pues ahora sí como que está disponible, entonces sería marcar el área hasta oro y hasta delegación. ¿Listo? Aceptar. Y fíjense que ya entonces ahora sí me tomó el espacio que yo quería mirar. Dijimos que era con espaciado y pues ya, pues cuando yo cambio el tipo de gráfico, entonces también se cambia la figura. No me queda el círculo con colores todos uno a continuación de otro, sino que que muestra como una especie de torta, se muestra como una especie de torta. Listo, entonces aquí está el gráfico. Bueno. Y finalmente, pues entonces sería el gráfico lineal, pues sería hacer el tipo de gráfico de línea, ¿ya? Hacerlo de línea. Y de línea, pues tendría que buscar una línea que sea como la apropiada. En este caso, pues yo pensaría que lo más apropiado sería hacer una línea con los totales. ¿Ya? Entonces, el grupo de datos tendríamos que modificarlo a solamente tomar esa columna. Bueno, vamos a continuar entonces con el siguiente problema, que es el pastel para representar gráficamente la distribución total de medallas y la ecuación. Vamos entonces a hacer la ecuación. Mire, la ecuación la coloco aquí. Simplemente estoy describiéndola. Yo en vez de, pues para no escribir como la expresión con la cual se genera el número es esta misma. Aquí lo único que faltaría sería colocar entre el 4 y la X un asterisco y esa sería la forma de evaluar la función. Ese sería todos los valores de Y se generan con ese valor. Entonces vamos a hacerlo primero. Entonces lo primero es definir el valor de X y luego el valor de Y. Entonces el valor de, aquí no me dan ningún otro dato, ¿no es cierto? Entonces pues voy a hacerlo desde menos 5 hasta más 5 y los intervalos serían de 0.2. Entonces sería, voy a aplicar lo mismo que hice con la numeración,
de las filas, lo voy a hacer aquí. Si empiezo en menos 5, miren, este es el primer valor, menos 5. Aquí lo que puedo hacer es, tengo que definir previamente, si yo escribo aquí menos 5, entonces me sale de esta manera. Por lo tanto, yo creo que es más conveniente, dado que esta es una función de tipo real, colocarle los puntos decimales. Como no necesito tantos decimales porque los cambios son de punto 2 en punto 2, entonces con 2 decimales es más que suficiente. Empiezo en menos 5 y en la celda de abajo le doy la fórmula, la celda anterior, que es la B70, más 0,2. Y entonces así la voy generando. Y luego tomo la esquina inferior derecha y entonces la jalo hasta donde me llegue a 5. ¿Ya? Aquí ya llegué a 5. ¿Ya? Bueno, ahora ¿cómo calculo el valor de Y? Entonces el valor de Y, ustedes observen, es 4 por X. Entonces aquí está 4 igual, primero igual, 4 multiplicado por X, pero X está representado en la celda B. Entonces tomo la celda B, que en este caso sería la B70, y le sumo 2. Entonces ya me queda la fórmula lista y de aquí en adelante lo que sigue es copiar esa fórmula de ahí hacia abajo. ¿Ya? Entonces ustedes le pueden dar control C o pueden ir a editar y en editar le dicen copiar y luego vienen aquí de la celda siguiente hasta la celda que está enfrente del valor 5 y la copian esa fórmula. Y entonces ya aparecen los valores que estamos necesitando para para este gráfico, para elaborar este gráfico. Bueno, para elaborar este gráfico, entonces pues recurro a lo mismo que ya había hecho. Insertar gráfico. ¿Ya? En este caso, pues es una línea. Voy a colocar solo líneas. ¿Ya? Y entonces, tipo recta, está bien. Siguiente, aquí estarían los datos. Y entonces serían de la B. ¿Ya? Bueno, aquí de la B70, vamos a colocar de la B70 a la C120. Perdón, es de la B. A la C. Esto C. Esto es 120. ¿Listo? Y acá en los elementos del gráfico, entonces, gráfico de la ecuación, esa era 4x, me faltó la y igual 4x más 2. Por el eje X, pues puedo colocar X y por el eje Y, pues puedo colocar Y. Y mostrar la leyenda arriba, finalizar. Bueno, vuelve y juega las celdas. A ver, esperemos a ver qué fue lo que pasó aquí. Vamos a mover. Bueno, entonces miremos otra vez el intervalo, lo cuadramos aquí. Y entonces aquí sí lo podemos marcar. Listo. Ah, es que no es punto, punto, sino 2 puntos. Bueno, y primera fila,
sería etiqueta. Aquí la primera columna pues no sería etiqueta. La primera fila, bueno, la primera fila sería XY. Bueno, vamos a ver qué sale. Listo. Y le damos a aceptar. Pues aquí observamos la fórmula. Hay una gráfica para X, otra para Y. Entonces algo no nos quedó bien ahí. Vamos a revisar. El valor, el intervalo de datos pues estaba bien. Aceptar. Bueno, aquí me faltó los títulos. Vamos a ver qué tenemos aquí. X y Y, ya ese está bien. El aceptar, entonces debe estar acá atrás entonces el error. Primero, quitémosle esta primera fila como etiqueta. Un poco. Bueno, y sería datos en filas. No, esto estaba peor aquí. Bueno, entonces el intervalo está aquí. Columna B. Vamos a eliminarla. Y le damos a aceptar. Entonces ya tenemos que tenemos que graficar la columna C. El primer valor está por acá en menos 18 y el último valor está en 22. ¿Sí? Ahí está. Y podemos agrandarlo. Aquí me sale con los puntos. Vamos a ver qué fue lo que le incluí yo. Ah, no es. De pronto, al escoger el tipo de gráfico, pues aparece la recta, pero entonces no es esta porque esta tiene puntos, sino la que está enseguida, solo líneas. Entonces le damos a aceptar y entonces ya me aparece la línea. Bueno, ¿preguntas? ¿Preguntas? No, profe. Bueno. Bueno, se guarda el archivo con el nombre que se ha indicado acá. Bueno, ahí el tema que sigue tiene que ver con generación de facturas, de documentos, donde tengo parte de la información, la tengo almacenada en una tabla. ¿Sí? Entonces, aquí el ejemplo me dice, mire, hay que generar una factura para, o un pedido para un almacén. ¿Sí? Entonces, en ese pedido hay ciertos datos. ¿Ya? Voy a salir de aquí, perdón, para explicar sobre el enunciado del problema. Bueno, entonces aquí ya está. Entonces, les decía que en el ejercicio, pues tengo que hacer una especie de factura. Aquí pues también tienen una forma parecida, tienen los pedidos. Entonces, el pedido tiene un formatico. Entonces, por favor, vayan adelantando ese formato. ¿Sí? Ese formato es lo que aparece aquí en esta. Ah, bueno, antes de eso, pues aquí me piden que tienen que utilizar una información. Bueno, aquí no está el enunciado de esa parte, pero eh, ustedes, a ver, veo.
Bueno, ustedes tienen... Profe, pero ese punto no se ha en el campo. Ese punto está en el campus, pero está una parte, creo. Voy a revisar a ver. O sea, los datos están en una parte. O sea que ustedes de pronto tienen todo, sí, creo que tienen todo menos la forma como las fórmulas que tienen que colocar. ¿Listo? Entonces voy a verificar, voy a entrar al campus a verificar. Esperemos que no haya inconvenientes para ingresar. Bueno, no hay. Bueno, ya me salió el campus. Y aquí es el problema, es el ejercicio, este es el ejercicio 8. Hay un archivo que se llama archivo lab 2, al piso ejercicio 08. Entonces, ese archivo es el que ustedes tienen que abrir, ¿ya? Y ese archivo contiene la información con la cual vamos a trabajar este problema. Entonces abren el archivo, pueden trabajar ahí encima, ¿ya? Y entonces si ustedes observan está el control de pedidos, ¿ya? Con unos cuadros rojos, esos los pueden eliminar, ¿ya? Ahí son las instrucciones, rellenar automáticamente al introducir el código del producto, ¿ya? Y la información que aparece en el enunciado difiere un poquito de la que está allí porque pues vamos a agregarle algo más, ¿ya? El problema inicialmente tenía información del almacén, que es como el inventario, es el inventario de lo que yo tengo en existencia. Entonces voy a ir directamente al enunciado del problema, a la solución del problema. Y como les decía, pues el enunciado ya está, el problema ya en parte pues está adelantado. Les decía que en la figura que aparece aquí, aparece una información adicional. Eso no nos va a quitar mucho tiempo y los datos están allí, no tienen que digitarlos ustedes. La solución de este problema no es tan complicada. Esto es algo para tener en cuenta cuando nosotros elaboramos o utilizamos las fórmulas. En particular, el problema dice, la función que vamos a utilizar es buscar B. ¿Ya? Entonces, esa función la tenemos que utilizar, pero vamos a utilizarla con cierto cuidado. Entonces, vamos a hacerlo. Voy a poner la página donde está la hoja de cálculo. Bueno, ahí ya entonces se puede ver ahí ya se puede ver entonces el problema, ¿sí? Entonces ya este problema es más parecido al que aparece en el enunciado del ejercicio, ¿ya? Entonces voy a explicar en qué consiste la información que se está manejando aquí. ¿Ya? Entonces, o sea, en el archivo que ustedes descargaron, aparece la misma información que yo voy a mostrar, aparece allí. Entonces, es simplemente reconocer dónde está y trabajar con ella. Listo, entonces esta es la factura, ¿no es cierto? Esta es la factura donde
o el pedido que voy a hacer. Entonces, yo lo llamé ejercicio 08, pero en la figura aparece el nombre que debe tener, que es control de pedidos en almacén. Entonces les decía que les iba a explicar en qué consistía, qué información deberían trabajar ustedes. Entonces, si pasamos a la pestaña siguiente, que dice almacén, entonces en la pestaña almacén aparecen el inventario de ese almacén. ¿Ya? Entonces aparece el producto, aparece la descripción de ese producto. Ese producto es como si yo tuviera un código, pues, o no un código, sino un nombre resumido, ¿sí? Nombre resumido para ese producto y luego aparece la descripción completa. El número de artículos que están en el inventario, el costo unitario de esos productos y el precio total. Y el precio total es multiplicar el valor del producto por el número de artículos disponibles. Ya, en algún momento necesito saber cuál es el valor de mi inventario, entonces sumo esos valores que están en esa columna y ya tengo un valor aproximado. Si pasamos a la siguiente, si pasamos a la siguiente pestaña, dice empresas. En la empresa aparecen 2, 4, 6, 7 empresas y para cada empresa aparece el NID y aparece el nombre de la empresa enseguida y luego el porcentaje de descuento. Es decir, cada empresa tiene un porcentaje de descuento que es diferente, ¿ya? Y voy a utilizar esa información. ¿Dónde la voy a utilizar? ¿Ya? Entonces, volvamos al control de pedidos y entonces aquí en el control de pedidos pues aparece una información. Aquí dice el número del pedido. Este número lo puedo generar yo, lo puedo escribir yo. ¿Ya? 1001. La fecha de emisión sería la fecha de hoy. Entonces aquí debe ir una fórmula que es hoy y paréntesis que abre, paréntesis que cierra. Y de esa manera me queda insertada la fecha del día de hoy. Entonces vamos a empezar bueno, esto ya está elaborado. Por favor, completar esa información que en el problema pues no está. Entonces el pedido número, esto es un literal que yo puedo digitar. ¿Cómo coloco esa O allá arriba? A ver si me ayudan. Profe, en el teclado, en la parte izquierda, en la parte superior, abajo del escape, hay una tecla que tiene como la A y esa O. Una barra, bueno, en el mío aparece esa O chiquitica y una barra vertical. Voy a teclearla aquí. Esa sale con Shift, profe. Bueno, Shift. Ya, entonces esa puede servir, ¿sí? Esa puede servir. Otra forma. Algo, pero no me acuerdo. Bueno, bueno, yo te digo sinceramente, a mí me funcionaba hace mucho tiempo, pero ya no me volvió a funcionar, no sé por qué. Sí, habría que hacer un ejercicio de colocar los números, ¿no es cierto? Eso va como hasta el 268, creo. Y al frente colocar cuál es el carácter. Hay una función que me muestra cuál es el carácter asociado a ese número. Entonces, y ese número se supone que es la forma simplificada de colocar ese carácter. ¿Ya? Pero no vamos a hacerlo de otra manera. Entonces, eso es una O básicamente. ¿Ya? Número es una O. ¿Ya? Entonces, coloco la O y marco, ya voy a colocar aquí la N mayúscula, la O, y esa O, vengo aquí a formato, aquí texto, y entonces aquí en texto me aparece superíndice. Entonces le doy superíndice y observen que pues ya me puso esa O en superíndice. O sea, necesito escribir X al cuadrado,
también lo puedo hacer de la misma manera, ¿ya? Porque ya el número 2 en el teclado, ese 2 chiquitico y que queda por allá arriba, ese sí me está. ¿Entendido? Bueno, ya tenemos este pedido número, este número lo ponen ustedes, esta fecha de emisión es un literal. Aquí, bueno, aquí ya me pasé datos de la empresa que solicita el pedido, entonces ustedes lo pueden digitar también, ¿sí? Si ustedes quieren, ya fíjense que aquí está, todo está en la celda B4, ¿ya? Pero yo podría tomar todas las celdas y aquí hay un botoncito que me dice combinar y centrar celdas, entonces le presiono ese botón y entonces me aparece como si fuera una sola celda, ese texto distribuido en todo el espacio. Fecha de emisión es un literal también. Y aquí entonces escriben hoy, aquí está la función, hoy, abre paréntesis y cierra paréntesis, ¿ya? También pueden buscarla, ¿no es cierto? Miren, función, esa estaría en la categoría de fecha, y entonces buscamos la fecha de hoy, miren, ¿ya? Y entonces ahí de una vez aparece la función aceptar, y entonces no me sacó nada. Función, fecha. Profe, tiene que darle doble clic. Doble clic. ¿A qué? Ahí a la función hoy para que le aparezca. Ah, ya, me saltó el siguiente y aceptar. Ya, ahí está. Siguiente y aceptar. De pronto el doble clic hace lo mismo, ¿no? Otra cosa es, si ustedes observan el formato, aquí me aparece 01, 10, 20, esta es la fecha de hoy, pero entonces eso significa que el año tiene 2 dígitos y aquí aparece con 4 dígitos. Vamos a cambiarlo, entonces formato, celda, y entonces en el formato de celda busco donde dice números está la fecha y aparece una opción que está marcada ya porque es el dato que ya viene con día, mes y año, pero el año con 2 dígitos. Y abajo está el día, mes, año, pero con el año con 4 dígitos. Entonces escojo esa opción y le doy a aceptar, ¿ya? Y ya se cambió el formato. Si quiero centrarlo, pues entonces busco uno de estos botones, o sea, marco la celda y escojo uno de estos botones para decirle que me centre esa información. Bueno, esta aquí enseguida ya es, creo que tampoco está en el ejercicio. Pueden ir a donde dice empresa, escogen uno cualquiera de esas empresas. Ya, voy a escoger esta, por ejemplo, que está aquí. Marcan el valor para el NID, control C. ¿Cierto? Y venimos otra vez al control de pedidos. Y ahí donde debe ir el número del NID de la empresa, entonces coloco ese número de NID. ¿Ya? Le doy Enter. Y fíjense que cambió el nombre de la empresa. ¿Ya? Antes estaba Universidad del Trabajo y ahora aparece Pegantes Uno Solo. ¿Ya? ¿Cómo hago para traerme o recuperar esa información del nombre de la empresa? Cuando estamos en empresas, entonces con el NID, al lado del NID está el nombre de la empresa y también está el descuento. Y esa información la necesito en el control de pedidos. Mire, por acá abajo está el descuento y aquí necesito el nombre de la empresa. ¿Ya? Entonces, para hacer eso, utilizo la función buscar B. ¿Ya? Entonces, voy a hacer aquí la función, ¿sí? Aquí en este espacio. Voy a borrar esto, entonces le doy función buscar B. Pues ya sé que es la función buscar B, entonces buscar B. ¿Ya? Siguiente. Y entonces esta función me solicita varios parámetros. El primero es el criterio de búsqueda. El criterio de búsqueda es qué valor debo buscar en esa matriz. ¿Ya? Entonces, recuerden, cuando yo voy a devolverme un poquito,
Recuerden, o sea, estoy buscando el nombre de la empresa y tengo el NID, ¿ya? Entonces, con el NID debo poder recuperar el nombre de la empresa. Entonces, vamos a empresas y en empresas tengo el NID y tengo el nombre de la empresa. Entonces, este es el espacio donde está la información y yo tengo que hacer que ese valor que está por allá en una celda del control de pedidos se iguale a este valor y al frente entonces está el nombre de la empresa y ese valor es el que yo debo recuperar. Entonces voy a otra vez aquí al ejercicio. ¿Ya? Entonces dijimos función. ¿Ya? Entonces buscar B. Siguiente. El primer criterio, entonces, ¿dónde está el valor que yo debo buscar? Pues ese sí está muy sencillo, miren. Es este, 90, 86, 76, 645. Ahí está. La matriz, ¿dónde está la matriz? Entonces, tengo que venir a buscar la matriz. Dijimos que eso está en empresa. En empresa, entonces, está marco del área donde están los datos que tienen la información. Y aquí en índice debo colocar el número de la columna donde está el valor que yo debo recuperar. ¿Ya? Entonces, ese valor está en la columna 2. Entonces, el índice debe ser 2. ¿Ya? Listo, y le doy a aceptar. Y miramos, entonces, ahí ya me sale ND. Bueno, no sé, ND es que no encontró nada. Buscar C5. Vamos a ver. Bueno, entonces por ahí hay un parámetro que me pedía que no lo coloqué. Voy a colocarlo aquí. Vamos a ver si de pronto por ahí, ¿sí? ¿Ya? Y es ese 0. ¿Ya? Vamos a volver otra vez a la función. Entonces, función, buscar B, siguiente, y los parámetros. Criterio de búsqueda, el criterio de búsqueda, perdón, yo me acomodo porque aquí ya no me salió listo. Entonces, función, buscar B, siguiente. Ahora sí, el criterio de búsqueda es este valor que está aquí en esta celda, en el control de pedidos. La matriz, tengo que ir a empresa y marcar los datos que yo necesito. Entonces, esos datos están aquí, en este espacio. El índice es el 2, en la columna 2 está en la información que debo presentar, el nombre de la empresa. ¿Ya? La 1 pues es el NID, eso es lo que tiene que buscar. ¿Ya? Y me pregunta aquí que si la búsqueda está ordenada. Si el valor es verdadero o no se proporciona, la columna de búsqueda de la matriz representa una serie de intervalos, deben ordenarse ascendentemente. Entonces, pues voy a colocar aquí el 0 que me decía que faltaba. Aceptar y entonces ya me aparece pegantes uno solo. ¿Sí? Voy a hacer un cambio, ¿sí? Voy a hacer un cambio aquí en el número del NID. Voy a colocar aquí 9. ¿Ya? Y ese valor, fíjense que ese valor no existe. ¿Ya? Ese valor no existe. Entonces vamos a empresa, ese NID que termina en 49 no existe. Entonces me sale este numeral n diagonal d. Sí, eso significa que no hay datos. ¿Ya? No pudo recuperar dato porque este dato es inválido. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que debo hacer en esos casos? ¿Qué es lo que debería suceder en esos casos? Entonces, esta función está bien.
Entonces, esta función está bien porque cuando yo le di el NID bien, me mostró el valor correcto de la empresa. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer ahora? Pues si no está, si ese NID que yo digito no tiene una empresa asociada, entonces lo que debo hacer es que aparezca un espacio en blanco. ¿Ya? Que aparezca en blanco el mensaje, pero que no me aparezcan mensajes de error. Entonces, lo que debo hacer es una pregunta. ¿Sí? Entonces, fíjense, voy a copiar, ¿sí? Voy a copiar la función, ¿sí? Voy a copiar la función y la voy a usar más adelante. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Si el valor... bueno, aquí lo que... bueno, aquí lo que voy a hacer es, bueno, aquí lo que estoy asumiendo es de que ese valor sí existe. Ya si por alguna razón el valor del NID está malo, entonces pues debo hacer otra función que me indique que si no lo encontró, pues lo ponga allí. Hoy en día, al menos en Excel, hay una función, en el Excel, en la última versión de Excel y en el Office 365, hay una opción para pues no hacer ese tipo de preguntas, ¿ya? Sino que si no existe valor, entonces deja el espacio en blanco. Bueno, entonces la pregunta, la situación es cuando aquí no haya nada, ¿sí? Entonces, cuando no haya nada, pues entonces me sigue apareciendo el no hay dato. Entonces, lo que yo quiero es que si aquí no hay ningún valor, o sea, cuando el pedido está en blanco para el NID, entonces no me aparezca tampoco nada aquí, ¿sí? Aquí no me aparece nada porque la función que yo ya he colocado, pues tiene resuelto ese problema. Aquí abajo está la solución. Entonces, si C5, que sería esta celda del NID, es diferente a blanco, vaya y busque y recupere el nombre de la empresa. De lo contrario, ¿sí? Coloque un valor nulo, un valor en blanco, ¿sí? No coloque nada allí. ¿Sí? Entonces, esa sería la forma de controlar que aquí, entonces, si no hay datos para el NID, entonces aquí me aparezca el espacio en blanco. Si por alguna razón, como les decía, el NID está equivocado, pues debo hacer otra función. Vamos a asumir de que los NID que yo trabajo pues son correctos. ¿Ya? Y entonces pues voy aquí a empresa a escoger este NID para talleres de escuadre, ¿ya? Control C, y vengo a la pestaña de control de pedidos, coloco el NID correcto. Y entonces, pues, al darle Enter me sale ya el valor. El descuento también se modifica automáticamente. Bueno, ¿preguntas? No, profe, por ahora no. Bueno, ahora vamos a hacer algo parecido con el producto. Yo tengo que dar un código de producto correcto, ¿sí? Entonces, y el lead del producto, si el lead del producto es correcto, entonces aquí me va a aparecer el nombre del producto. ¿Ya? Entonces aquí luego el número de artículos que yo voy a entrar, que tengo que digitarlo yo. La petición satisfecha es una pregunta que si en el inventario hay estos pedidos, este pedido de artículos, entonces escriba así. Y el precio, entonces, también lo tiene la página de almacén donde está el inventario, ¿ya? Y finalmente, entonces, el ingreso total sería el número de artículos pedidos multiplicado por el precio unitario. Entonces, esa línea vamos a hacerla. Entonces, trabajenle un ratico
y hacemos esta línea que está aquí. Yo lo que quería también mostrarles es que aquí en el inventario, el artículo 2, miren, es Adobe Profesional 10, y entonces, pues si vengo acá al control de pedidos, yo tengo el ID2 y el nombre del producto correcto al frente. Recuerden, la función que tenemos que usar es buscar B. Entonces, aquí podríamos colocar función, buscar B. Siguiente. Aquí el valor que el criterio de búsqueda, o sea, el dato que yo debo buscar es este número que está aquí, este 4. La matriz, pues son los datos del inventario que están aquí en almacén. Tengo que incluir el ID y el precio total, pues no lo uso en el control, entonces lo puedo omitir. El índice, entonces sería aquí, ¿qué es lo que debo mostrar? Sería la columna 2. ¿Sí? Entonces aquí debería ir el 2, que es el nombre del producto, y 0. Aceptar. Y entonces si vamos a ver el producto 4 es Avast. ¿Ya? Avast es el nombre resumido del producto. ¿Por qué no se colocó la descripción completa? Pues podríamos haberla colocado, eso no es inconveniente. Sí, pero si nosotros revisamos el control de pedidos, el espacio que hay para escribir el nombre del producto, pues no es tan grande. Entonces, por eso se ha creado una columna que tenga el nombre del producto, pero como resumido. Vamos a comprar aquí, a ver cuántos dice aquí que hay que comprar. Son 3. Entonces colocamos aquí el 3. Petición satisfecha. Bueno, aquí es el caso, en el caso de que este producto exista y este código pues debe estar bien. Si yo no coloco nada, si yo elimino ese código, entonces me aparece ND. ¿Cómo resuelvo ese problema de que me aparezca ese numeral ND? Igual que hicimos con el nombre de la empresa. Si la identidad del producto que está en la celda B9 es diferente de blanco, entonces traiga el nombre del producto. De lo contrario, pues coloque un espacio en blanco. ¿Ya? Entonces voy a mostrar ahí. Bueno. Entonces dijimos que aquí era el 4 y ya me sale Avast. Algo que podemos hacer nosotros es, bueno, dijimos que aquí vamos a modificar esto, entonces copio la fórmula. Necesito que si esta identidad está en blanco, pues no me aparezca nada. Entonces, voy a copiarla, ya la tengo copiada, entonces vengo aquí a la función si. Sí, esta sería una función de tipo lógica. Sí. Siguiente. La prueba sería si este valor, ¿ya? Entonces aquí sería menor, mayor, o sea, diferente de el espacio en blanco. El valor de entonces sería la fórmula de buscar. ¿Ya? Ahí está. Y el valor de lo contrario sería, coloque 0. O sea, si ese valor, si allí no hay nada, entonces colóqueme un valor 0 en esa celda. Y le doy a aceptar. Entonces vamos a quitar este 4. Eliminamos. Y efectivamente, pues ya no me sale el ND. ¿Listo? Entonces, si colocamos el 4, pues ya me sale el nombre del producto. Entonces, para colocar si la petición es satisfecha, vuelvo e indico
esta formulita pues es un poquito más elaborada, llamémoslo así. Aquí pues primero que todo debo identificar si la celda B9, ¿sí? Esta celda que contiene el ID del producto está en blanco. Si está en blanco, entonces tiene que ir en blanco. ¿Sí? Tiene que ir en blanco. Bueno, en este caso, sí, debe ir en blanco. Aquí está al final. ¿Ya? Si no, entonces vaya y pues, use la función de buscar y recupéreme la cantidad de artículos que tiene en el inventario. Si la celda D9, que sería la cantidad o el número de artículos pedidos, ¿ya? Es mayor que lo que está en el inventario, entonces escriba no. De lo contrario, pues escriba sí. Entonces ahí está pues la formulita que me ayuda con esa tarea. Bueno, vamos a... Bueno, para el precio unitario también sería algo parecido. El precio unitario, vamos acá a almacén, en el inventario, el precio unitario se encuentra en la columna F. O sea, cuando yo escojo esta área, entonces, área como la matriz donde están los datos, entonces debo contar una columna, 2 columnas, 3 columnas, 4 columnas. En la cuarta columna está la información que yo necesito recuperar. O sea que en el control, aquí cuando yo vaya a colocar el índice de la función buscar B, pues debo escoger la columna 4. Bueno, estas fórmulas, cuando yo tengo ya las primeras, las puedo copiar de aquí para abajo. ¿Ya? Y entonces ya, bueno, estos números se generaron consecutivamente. Bueno, bueno, voy a seguir adelante. El subtotal será la suma de esta columna desde la fila 8 hasta la fila 16. ¿Ya? El descuento, entonces el descuento, este valor lo debo tomar de las empresas. ¿Ya? Empresa, mire, ahí cada empresa tiene su descuento. Y en este caso, pues no puedo perder de vista que el NID de la empresa está en la celda C5, por lo tanto, debo hacer la búsqueda en esta pestaña con el valor a buscar igual a C5, que es el NID de la empresa. Y el valor que debo recuperar es el que está en la tercera columna. Entonces aquí está. Mire, C5 es el valor que yo de referencia para la búsqueda. Los datos están entre la celda B5 y D11 y debo recuperar el dato que coincida y que esté en la columna 3. El 0 es para indicar de que no están los datos ordenados. Bueno, en el problema me dicen que el IVA es del 16%. Actualmente, pues el IVA es del 19%, no importa que sea 16. Si es 16, pues vamos a trabajar con 16. ¿Cómo calculo el IVA? Aquí está la fórmula para calcular el IVA. ¿Sí? Entonces sería subtotal menos el descuento menos
subtotal menos descuento dividido entre 1 más el porcentaje de descuento. ¿Ya? Perdón, aquí sería... No, aquí no sería porcentaje de descuento, perdón, aquí este me quedó mal esta formulita, sino el porcentaje de IVA. Porcentaje de IVA. Como ya mencioné, el descuento, pues para el descuento debo buscar este porcentaje con la función buscar B, y esa información está en empresas. Bueno, preguntas. Preguntas. Claro, profe. Bueno, voy a salir de esta presentación y vamos al enunciado del laboratorio. Bueno, este tercer punto también es muy sencillo. ¿Ya? Por favor, léanlo. ¿Ya? Está ahí el interés de comprar un computador. La alternativa 1 me dice, me dan un crédito, me dan un crédito por un computador que cuesta 6 millones de pesos y el interés es 10%. La otra opción es, me ofrecen un computador que cuesta 10 millones de pesos y un interés del 8% en 6 años. El anterior es en 4 años. Y la alternativa 3 es un computador que cuesta 4 millones y un interés del 6% mensual con un plazo de 2 años. Entonces, la idea es manejar las tres alternativas y el estudiante solamente dispone de una capacidad de pago de 200.000 pesos, por lo cual la mejor alternativa sería aquella que le permitiera cubrir ese pago con lo que él tiene disponible. Entonces, vamos a transcribir estos datos, ¿ya? Por favor. Entonces, en otra página o en otra hoja de cálculo, entonces transcriben estos datos. Son muy pocos, ¿ya? Estos datos corresponden al primer caso. ¿Ya? Un computador cuesta 6 millones de pesos, entonces el nombre que debe tener esa fila en la columna B es valor del computador, capital prestado. Por favor, colóquenlo por ahí en la fila 3. Ya más adelante miraremos por qué. Y el interés está en 10%. El tiempo es la duración del crédito, en este caso serían 4 años. Y la cuota mensual es la que yo debo calcular, ¿ya? Con una función que se llama pago. ¿Ya? Entonces, pago tiene 5 parámetros y entonces voy a utilizarla. ¿Ya? Entonces, por favor, transcriban estos valores. Este valor de la cuota mensual no necesitan transcribirlo, ¿ya? Solamente deben transcribir las 3 primeras filas que están aquí.
Bueno, en el ejercicio, en el enunciado del ejercicio, pues entrega más información. ¿Ya? Entonces ahí ténganlo a mano porque ahí está la forma como ustedes deben manejar algunos campos. ¿Ya? Entonces voy a presentar el enunciado del problema, perdón, la solución del problema. Y entonces en esta solución del problema, pues vamos a la pestaña siguiente. Que sería la práctica 9. Bueno, vamos entonces a aplicar la función suma, la función pago, perdón, es que suma, la función pago, y entonces la función pago vamos a hacerla, perdón, voy a hacerla por acá, repetir eso. Abajo, y esto es lo que tuvieron ustedes que hacer. Entonces vamos a utilizar la función pago. Entonces vengo aquí, función, esa es una función financiera. Entonces pues debe estar por la P, pago, mírenlo, ahí está. Siguiente, y entonces empiezo a seleccionar los valores. La tasa, pues es el interés. Entonces aquí en el interés, pues marco la celda correspondiente al interés. El número de periodos. El número de periodos sería 4. El valor actual sería el valor del préstamo, sería 6 millones. Y el valor final, pues debería ser 0, porque pues es el valor que quedaría después de que yo hago todos los pagos. Entonces ya le doy a aceptar y entonces me da 1.975.406. Resulta que si nosotros vamos a las ayudas, entonces me dicen el interés, pues debe ser dividido entre 12. Entonces vamos a acomodar la fórmula. Entonces el interés está en la celda C4 dividido entre 12, ya está. O sea que, no, pero está allá, aquí no está. C13 dividido entre 12. Se divide entre 12. Otra ayuda que me dan es el número de periodos se debe entregar en meses, porque los pagos son mensuales. Entonces debo multiplicar ese número de periodos. El número de periodos es el segundo parámetro, que en este caso es C14, multiplicarlo por 12. Entonces ya me da el valor correspondiente que me sale en el enunciado del problema. También hay algo diferente, y es de que el capital tenemos que colocarlo con valor negativo, con signo negativo, para que esto no me salga en rojo. Entonces, el capital está donde dice valor actual. Lo que me van a prestar es el valor actual, y el valor actual sería la celda C12. Entonces sería menos C12, y de esa manera entonces no me cambia el valor de la cuota, pero sí me cambia el color. Ya no es un dato negativo, sino que es un valor positivo. Bueno, ¿preguntas hasta ahí? Profe, Sí. ¿Me podría repetir la fórmula? Bueno, vamos a hacerla completa, ¿ya? Entonces vamos a borrarla y entonces escribimos allí fórmula fx, ¿ya? Presionan fx
¿Listo? Esa función es financiera, este problema es como de tipo financiero, entonces venimos a buscar finanzas, y en finanzas, pues, ¿cuál es el pago? Entonces, pues, busco pago, ¿ya? Le doy siguiente, y entonces ya me aparecen los parámetros. En este caso, pues son 5 parámetros, pero entonces me pide solamente 4. El último es opcional, mira, ahí dice tipo opcional, por eso cuando dice resolví el problema, pues no utilicé ese parámetro. Entonces me piden, lo primero que me piden es la tasa, ¿cierto? Entonces tengo que venir a buscar dónde está la tasa, en qué celda está la tasa. Entonces vengo y busco la tasa, es este 12%, ¿no es cierto? Entonces lo coloco aquí, pero ya sabemos, ya el problema nos dice que debemos dividirla entre 12. Entonces ya tengo, bueno, ya se me fue el problema. Vamos a volver a hacerlo. Función. Esta es de finanzas. El pago. Siguiente. Aquí sería la celda que tiene el interés y eso va dividido entre 12. Listo, el número de periodos está allí, dice 4, ¿no es cierto? Entonces escojo el 4, pero también me dice que tengo que multiplicarlo por 12 porque son periodos mensuales. El valor presente sería el valor del préstamo, en este caso sería los 6 millones de pesos. Aquí está el valor en la celda C12, entonces la marco. Y el valor final, pues sería 0. O sea, ¿cuánto esperaría yo quedar debiendo al final de un préstamo después de estar pagándolo? Pues 0. Entonces coloco el 0. Y le doy a aceptar. Como les decía, también ahora a rato este valor salió en rojo, o sea, salió negativo. Realmente, pues ese valor tiene sentido porque es un valor que me están quitando, no me está entrando, no lo estoy recuperando, sino que tengo que aportarlo, tengo que quitarlo. Pero ese color rojo y ese paréntesis, pues no se ve tan bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El valor inicial tengo que colocarlo con valor negativo, o sea, C12 viene, en vez de C12 viene menos C12. Y ya aparece en negro. ¿Resuelta la duda? Muchas. Sí, profe, gracias. Bueno, Profe, listo. yo tengo otra pregunta. Bueno, hágale. Usted dice que el valor final es 0, pero yo pensaba que el valor final era, pues, al final cuando terminaba pagando 1, ¿cierto? Pues con la tasa de interés y toda esa vaina. No, vamos a la función. Vamos a la función. La función, esto es de finanzas, pago. Bueno, ya habíamos visto que por acá también puedo buscar yo la función, escribo algunas letras y entonces la marco. Bueno, dijimos el valor final, ¿no es cierto? Entonces, miren, valor futuro, ese es el nombre del parámetro. Es el valor final que se desea obtener tras efectuar el último pago. O sea, ¿cuál es el valor que yo quedaría debiendo? ¿Ya? Cuando yo hago el último pago. No dice que es la suma de todos los pagos. ¿Listo? Ya, profe, otra pregunta. Dime. Si yo hice la función pago, ¿cierto? Pero de forma manual, o sea, no con este cuadrito que se está mostrando. Sí. ¿Está bien? Pues es que si funciona no hay problema. ¿Por qué va a haber problema? Ah, bueno, listo. Muchas gracias. Sí, o sea, a veces uno, por ejemplo, la suma, ¿no? Hay varias formas de hacer la suma, entonces uno no tiene que venir aquí al asistente de funciones a buscar la suma y a colocar los parámetros, los valores ahí, a colocarlos en los parámetros. Simplemente la usa, ¿me entiendes? Bueno, Igual, si ya te dieron pues, en alguna parte el formatico pues de la función, pues va llenando los parámetros y entonces ya la haces a mano. ¿Ya? No necesariamente tienes que venir al asistente. Listo. Bueno, entonces ahora vamos a hacer el escenario. ¿Sí? Vamos a hacer el escenario. Entonces el escenario, ¿sí? El escenario es, este es uno de los escenarios.
¿Ya? Este es uno de los escenarios. Miren, aquí lo que me están diciendo, vamos a revisar a ver si este problema está bien. La primera opción era el crédito es de 6 millones, el interés es 10. Bueno, aquí está malo, vamos a cambiarlo, 10. Listo. El periodo es de 4 años. Listo, entonces ya me quedó el escenario correcto. ¿Estamos? Bueno, entonces este es el primer escenario. Entonces vamos a marcarlo. ¿Sí? Marcar todas las celdas, ahí están los datos de la primera alternativa que me están dando, y entonces vamos a trabajar creando el escenario. Entonces, para crear el escenario, señalo los datos, ya lo dije, voy a menú, herramientas, y por aquí hay una opción que me dice escenarios. Ya está una fila, una línea, 2 líneas, 3 líneas. Antes de la cuarta línea dice escenarios. Marcamos allí. Me aparece una ventana. Bueno, parece que no. Vamos a hacerla, a ver. Entonces, vamos a hacerla otra vez. Menú, herramientas, escenarios. Y ahí está la ventanita de ayuda. ¿Listo? Entonces, el nombre del escenario, entonces sería, ahí está anunciado, alternativa 1, ¿no es cierto? Entonces yo voy a colocar aquí alter 1, ¿sí? Alter 1. Listo. Puedo darle color al borde. Fíjense que acá arriba pues ya tengo resuelto el problema. La primera alternativa tiene color verde. Entonces aquí voy a colocar un color diferente. Voy a colocar, vamos a colocar un color personalizado. Vamos a colocar este color. Sí, el color está apareciendo por aquí. Ya está como muy oscuro. Listo, entonces vamos a colocar ese, aceptar, y entonces ya me da la posibilidad de colocar el cuadrito para la alternativa 1. ¿Está claro hasta ahí? Profe, si yo ya Sí. hice el cuadro, o sea, luego cómo vuelvo a editarlo para cambiarle el color otra vez. Es que no podía hacer eso. A ver, vamos a hacerlo otra vez. ¿Ven? Entonces, déjame, me acuerdo dónde es que tengo que ir a un navegador, creo. Navegador, y aquí en el navegador, entonces, aquí aparecen los escenarios, ¿sí? ¿Tienes ahí? ¿Está bien? Pinchamos allí y entonces está, la que yo voy a escoger es este alter 1, ¿no es cierto? Y entonces, pues, si yo quiero eliminarla, entonces, pues le doy eliminar. Si voy a propiedades, entonces ya me aparece esa ventanita donde yo puedo cambiar el color. El color, aquí donde dice mostrar borde, tiene que estar marcado, y aquí donde está los colores, el color que seleccioné, hay unos colores ya por defecto, pero yo puedo escoger un color personalizado. Entonces pincho allí y me aparece como la paleta de colores. Lo primero que debo hacer es seleccionar en cualquier punto de este cuadro que tiene un montón de colores, el que yo, en algún punto cualquiera, y luego voy y escojo el color que realmente yo quiero. Entonces le doy a aceptar, ¿ya? Y ya me quedó el color que yo quiero. ¿Está bien? Vale, profe, gracias. Bueno, vamos a la segunda alternativa. ¿Ya? La segunda alternativa entonces es, vamos a leerla, es computador cuesta 10 millones, entonces vamos a cambiar aquí este 6 por 10. Listo, ya están los 10 millones. El interés es 8%, entonces quitamos este 10 y ponemos un 8. Y el tiempo es de 6 años. Entonces aquí, en vez de 4, pongo 6. Entonces me da 175.000 pesos lo que debo pagar. Fíjense que no debo cambiar nada de los datos, solo los valores. Vuelvo, marco
el área donde están, o las celdas donde están los datos, vengo a herramientas, escenarios, y aquí en escenarios entonces le doy el nombre, entonces dijimos que lo estamos llamando alter, en este caso pues era el 2, el color, voy a darle un color, otro color a esto, entonces el personalizado, voy a escogerlo por acá como de color rojo, y acuerden, aquí en esta parte inferior, encima de ayuda, me sale el color que yo quiero, que yo estoy escogiendo. Si yo lo escojo muy rojo, entonces la letra como está negra no me sale, visible, ¿ya? Entonces voy a escoger un color un poquito más claro, ya, aceptar, aceptar, y entonces ya tengo la alternativa 2. Para la alternativa 3 tienen que cambiar los valores y hacer lo mismo con el escenario. Y si venimos a mirar las alternativas, entonces yo puedo escoger la alternativa. Mira, la alternativa 2, la alternativa 3, ¿ya? Y si tengo más, pues las escojo, ¿ya? Aquí pues tengo otros valores distintos, no necesariamente pues son los mismos, pero la idea es la misma. ¿Ya? Aquí también puedo devolverme a mirar qué es lo que hay en la alternativa 1 y sobre esa alternativa 1 hacer el cambio de los datos que me pidieron para poder trabajar la alternativa 4. El interés aquí era 6%, ya no es 8 sino 6. Y el tiempo es de 2 años. Entonces también me sale un valor. Entonces aquí hago lo mismo, la marco como una tercera alternativa, herramienta, escenarios, mostrar el borde, entonces voy a mostrar un borde azulado, ¿ya? Perdón, azulado, y le doy a aceptar. Entonces ya tengo pero entonces no le cambié el escenario, no importa, ya ustedes lo hacen despacio. La 1 entonces va a 177, la 2 175, esa ya es menor, y la última 177 de 200, hay otra de 177, pero la 2 es la menor, 175, ¿cierto? 175, entonces ahí el problema al final me dice... el ejercicio siguiente, el ejercicio siguiente es renombrar el escenario que se llamó como mejor opción, perdón. Cámbiale el nombre y colóquele mejor opción. Esta es la mejor opción. Vuelvo acá al navegador. Recuerden, lado derecho hay una barrita, hay como una especie de brújula. Le pincho ahí, navegador. Es la alternativa, bueno, ya se me perdió. Vamos a ver, la alternativa 2 es 175, es esta de acá. Y le doy clic derecho, propiedades. Y entonces aquí ya no se va a llamar alter 2, sino que se va a llamar mejor alter. Mejor alternativa. ¿Listo? Y le doy a aceptar. Y resuelto el problema. Miren que ya cambió el nombre de el escenario, pero los escenarios pues, siguen con los mismos valores. Mejor doy a alter 2, el último 177, el primero era también 177 y el último, el mejor es 175. Entonces, por eso lo marqué de este tipo de color. Bueno, ¿preguntas? Claro, profe, quedó clarito. Bueno. Bueno, entonces ahora el tiempo que nos queda, por favor, vayan digitando estos datos que aparecen en el problema que sigue, que es el 11. Sí, por favor, lo van digitando. No creo que tengamos tiempo de más. Entonces, dejemos
dejemos la solución de este problema que tiene que ver con macros para la próxima clase. Sí, porque ya faltan 8 minutos para terminar la clase. Entonces, por favor, aprovechen el tiempo, digitan esos datos que aparecen ahí. Vamos a mirar aquí yo creo que ahí se ven mejor los datos que en el laboratorio. Vamos a ponerle un poquito de tamaño. Entonces, por favor, digiten esos datos que aparecen allí. Ustedes pueden digitar el primero, Ana Milena Ruiz, baloncesto, Bogotá. Entonces, cuando ustedes copien el segundo, pues natación es diferente a baloncesto, pero Bogotá es igual al anterior. Entonces, escriben la B y ese valor aparece inmediatamente. Entonces, simplemente le dan Enter y se ahorran la edición de todo el nombre. En el tercer caso, Camilo Ruiz tiene como deporte la natación, escriben la N y Enter porque inmediatamente les va a aparecer el valor. Bueno, aquí se me cayó la página, la hoja de cálculo. Voy a mostrar el enunciado del... Bueno, ahí está el enunciado del problema. Voy a darle un poco más de tamaño. ¿Listo? Entonces ahí ya, entonces tienen los datos que tienen que transcribir. Bueno. Bueno, voy a suspender la grabación porque pues no voy a continuar resolviendo problemas.